Estado que garantiza la vida desde la concepción. Tenemos una nueva intervención, se trata de la asambleísta Sofía Espino. Atentamente a través de los canales oficiales. Buenas tardes. Gracias, señor presidente, por darle la palabra a alguien miembro de la comisión. Normalmente los primeros en hablar somos los miembros de la comisión, son los miembros de la comisión, y en este pleno no ha sido así. Es importante decir que como integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, quisiera expresar, así como lo expresé en el interior de la comisión, la preocupación que tengo y tenemos respecto a este proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional de fecha 28 de abril del 2021, que despenaliza el aborto en los casos producto de una violación. El cuerpo de las niñas no se toca. No queremos niñas embarazadas. No queremos niñas madres. Creo que todos estamos de acuerdo con estos preceptos. Pero debemos respetar el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Esta ley, les cuento, esta ley no garantiza lo primero, no garantiza que las niñas no sean violadas. Y no se preocupa por lo segundo. Peor, como aquí se ha dicho y se ha manifestado la preocupación, peor evita que se den las violaciones. Y esas son las preocupaciones que tenemos con respecto a esta ley. Es cierto que hemos recibido la comparecencia de diferentes expertos, catedráticos, médicos, abogados, representantes de la sociedad civil. Hay que decirlo, más de una tendencia que de la otra tendencia. Pero la reglamentación decía que teníamos que debatir la ley artículo por artículo y penosamente no fue así. Nos mandaron a votar un proyecto íntegro sin poder debatir los diferentes puntos y nudos críticos. Y eso preocupa, presidente y señores asambleístas. ¿Cómo así la comisión no debate los nudos críticos? Qué bueno que hoy en esta asamblea se esté debatiendo los tres nudos críticos: temporalidad, necesidad de denuncia y objeción de conciencia. Con relación a la temporalidad, es preocupante, señores asambleístas y ciudadanía que nos escucha, que en todo el proyecto de ley no existe una fecha límite para interrumpir o terminar el embarazo en caso de violación. Es necesario recordar, y aquí ya se lo he hecho, pero es importante reiterar que las distintas legislaciones internacionales sí contemplan un tiempo límite. En México hasta 12 semanas, en Bolivia hasta 8 semanas, en España hasta 14 semanas, en Cuba 12 semanas. Ojo, Cuba socialista, Cuba de izquierda, porque aquí también se nos ha dicho pues que si eres de izquierda tienes que estar de acuerdo con que sea hasta las 9 semanas, y no es así. Este proyecto de ley, señores asambleístas, no contempla tiempo, no contempla temporalidad. Y esto es muy preocupante, pero es más preocupante para las niñas, jóvenes y mujeres practicarles una interrupción del embarazo, como ya se ha dicho aquí, con informes médicos, un aborto, hasta inclusive la posibilidad que da esta ley, hasta inclusive cerca de los 9 meses. La legislación internacional que hemos consultado tiene tiempos y esta ley lo tiene también que tener. Pero no solo eso, como lo han dicho algunos legisladores, dentro de la misma sentencia de la Corte Constitucional indica que se requiere una fijación de tiempo máximo permitido y que esto tiene que ser normado por los legisladores. La misma Corte manda a que pongamos una temporalidad y el proyecto borrador de ley no lo contempla. Por eso yo decía en la comisión, el día que se aprobó, que no debió salir así de la Comisión de Justicia y por eso ese día voté en contra. Por tanto, esperamos, y me preocupa mucho, y pido a los asambleístas que estén atentos, que lo que se mocione y las diferentes posiciones de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional sea recogido en la Comisión de Justicia. Cuidado regresa en las mismas condiciones en que el día de hoy llegó aquí. La Constitución nos habla en su artículo 45 que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano. Además de los específicos de su edad, el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Pero también sabemos
que tenemos que buscar un mecanismo que no le obligue a una niña a ser madre. Nos corresponde analizar la realidad nacional. Las violaciones existen, se dan todos los días, por lo que es necesario conjugar estos dos derechos, estas dos necesidades. Por eso también es importante la temporalidad. Con relación a la denuncia, la sentencia de la Corte Constitucional es mandatoria. Indica que es necesario regular el aborto no punible en víctimas de violación, pero indica que no se deberá pedir una sentencia ejecutoriada, sino otro tipo de adecuaciones reguladoras como la denuncia penal, examen médico o declaración jurada, mismas que deben ser apropiadamente reguladas por el legislador. Ninguna de estas opciones está contemplado en el proyecto de ley, en el que apenas se pide una mera solicitud. En ninguna parte de la ley se dice que este documento que se llena se convierte en noticia criminis, en ninguna parte. Si estamos hablando de la interrupción de un embarazo por violación, necesitamos una denuncia contra el violador para que la Fiscalía pueda investigar. Pero además hay un principio de confidencialidad que prácticamente le prohíbe al médico que cuente mayormente lo que pasó en el proceso de violación. ¿Con qué argumentación la Fiscalía va a investigar? Nos preocupa dejar en la impunidad al violador y peor aún, que se sigan afectando los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres que tranquilamente pueden seguir siendo y estando en el entorno que las violenta y que las viola. Si no hay denuncia, si no hay investigación de Fiscalía, esa niña regresará a su casa y puede seguir siendo sometida a un proceso de abuso y violación. Un violador tiene que estar en la cárcel, sea quien sea, aunque sea de su entorno familiar. Los cuerpos de las niñas no se tocan, por supuesto, y con eso creo que estamos todos de acuerdo. Con relación a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho de rango constitucional, garantizado en el artículo 66, numeral 12 de la Constitución. Por lo tanto, goza de rango y supremacía constitucional. El artículo 66 dice: se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la objeción de conciencia, que por supuesto no podrá menoscabar otros derechos. No podemos suprimir el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, quienes no podrían invocarlo según este proyecto de ley. El artículo 46, numeral C de este proyecto de ley indica de la objeción de conciencia. El personal de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Pero al final agrega: en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso, cuando exista una víctima de violación que solicite la interrupción legal y voluntaria del embarazo, llevará a cabo el procedimiento. Y más abajo se agrega: no cabe objeción de conciencia institucional ni colectiva en un mismo establecimiento de salud. ¿Por qué, señores asambleístas? Por tanto, nos preocupa que por esta falta de claridad vayamos a tener doctores penalizados, porque no han podido ejercer sus derechos claramente contemplados en la Constitución. Hay que indicar también que en este proyecto de ley... Asambleísta, dispone de 1 minuto y medio. No creo, señor presidente, aquí dice 8:46. Sigo, señor presidente. En este proyecto de ley hay temáticas que no se contemplaron. Por ejemplo, si una niña, adolescente o mujer no desea interrumpir el embarazo, pero no desea criar al niño o niña, no genera la obligatoriedad del Estado de cuidar del niño y darle una vida digna y buscar para él o ella un proceso de adopción. Esta posibilidad ni remotamente fue abordada. Concluyo, señor presidente. Todos queremos una ley justa y reparadora. Todos estamos con las víctimas. Por tanto, es importante y fundamental que estos nudos críticos tengan que debatirse y la Comisión de Justicia está obligada a recogerlos. Debemos encontrar los mecanismos adecuados para no exponer a las víctimas, tampoco para que continúen en un entorno que las vulnera y sobre todo para garantizar el acceso a un verdadero sistema de salud, de protección y justicia. Que realmente la legislación que salga de este pleno proteja a las niñas, adolescentes y mujeres para que hechos como una violación no se den en el país.
Pero para esto también hay que decir las cosas como son. Necesitamos que el Ejecutivo ponga los recursos donde los tiene que poner para erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y no tener que recurrir a estos hechos. Políticas claras y recursos necesarios que este gobierno no ha cumplido. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta. Señor secretario.